Imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día para seguir ayudándoos y entrenándoos en los principios que explico de la saga La voz de tu alma. Este solo es el primer tomo, son 11 tomos. Dividí la saga en 11 tomos para poder estudiarla mucho mejor. Porque realmente lo que hice es un estudio muy grande. Hoy te voy a explicar de una parte de ciencia, de cómo los principios no fallan, fallan las personas, y por eso a veces necesitamos ciencia. Una de las cosas que siempre explico es que en realidad la ciencia es para los escépticos, porque cuando tú tienes fe dejas de necesitar ciencia que te ratifique lo que tu alma ya sabe, ¿no? Pero para poder convencer a la mente y que le deje trabajar al alma en los principios que ya sabe, que son todos estos principios metafísicos que te estoy enseñando continuamente, necesitamos meterle la información correcta en la mente. Entonces, hoy voy a hablarte de ciencia precisamente por eso. Y te decía que cuando empecé a crear la saga La voz de tu alma, empecé a leer todo lo que realmente existía. Por eso me volví un experto en la mente humana. Por eso cuando veo pues, los medios de comunicación, cómo manipulan a las personas. Hoy he visto justamente no creo que fuera ni una entrevista, sería una cámara oculta, de un director de la CNN. Por si no sabéis, la CNN es una de las cadenas de televisión más importantes que hay en Estados Unidos y también a nivel mundial. Y él hablaba de que la manipulación mediática es un arte y que se trata de llevar a la gente de un lugar en una sola dirección. Y te dice, si tú miras todos los reporteros que hay en la cadena de CNN, te darás cuenta de que parece que hacen preguntas, pero ninguno de ellos hacen preguntas, porque las preguntas son capciosas, que lo que están haciendo es provocar una respuesta en la persona que le están preguntando. Bueno, este tipo de cosas que suceden en nuestra sociedad una y otra vez, cuando tú entiendes el principio del mentalismo, dejas de caer en todo esto y empiezas a ver otra visión más global, ¿no? Y empiezas a ver muchas de las cosas que ocurren en el mundo, y si el mundo conociera el principio del mentalismo, el mundo no estaría en la situación que está ahora, porque tendríamos más capacidad de raciocinio, tendríamos más capacidad de mente analítica, de mente crítica, y podríamos discernir muchísimo mejor todas las cosas, ¿no? Lamentablemente, los mismos medios de comunicación que hacen esto lo saben hacer muy bien y convencen a una persona con una postura diferente para darle la oportunidad de dar su opinión, y después ya empiezan a generar debates alrededor para seguir hundiendo esa figura que va en contra de la opinión que quieren promover por sus propios intereses los medios de comunicación. Entonces, la única salida a todo esto es que el ser humano despierte y paulatinamente dejen, conscientemente, porque al principio estamos viciados a la televisión, dejen de consumir esos medios de comunicación. Insisto, que los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de la humanidad, empezando por el nazismo y siguiendo por un montón de guerras que se han provocado a lo largo de la humanidad, han sido gran responsables los medios de comunicación. Y no lo digo yo, lo dicen grandes sociólogos que estudian el comportamiento humano. Pero insisto, cuando tú aprendes el principio del mentalismo, te das cuenta enseguida de todo esto. Dicho esto, quiero hablarte de que realmente nosotros creamos la realidad y que nosotros la creamos con la mente, y que la mente es el inicio de todo lo demás. Porque el propio pensamiento es el inicio de las acciones que crearán la materia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que solamente con la mente tú crees algo, que también, sino que la mente es la antesala de tu comportamiento. Si alguien o tú mismo puedes cambiar tu mente, cambiarás tu comportamiento. ¿Cuál es la mejor manera de controlar a una persona? Con el miedo. ¿Cuáles son algunos de los miedos básicos? Déjame que te lo encuentre, a ver si te lo encuentro en La voz de tu alma. Pero bueno, ya te lo digo ahora, que uno de los miedos más importantes, mira, aquí los tengo todos. Te voy a hablar de los siete miedos básicos, ¿vale? Que tenemos. Y uno de ellos es el miedo a perder el dinero. Entonces, la sociedad es controlada, y esto es ciencia, ciencia es sociología mental. La sociedad es controlada por el miedo a perder el dinero, que es uno de los medios ancestrales, porque hemos asociado el dinero a la supervivencia. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que le encantaría emprender en sus negocios, en sus pasiones, pero no lo hacen y se conforman con un trabajo y les han convencido, porque el sistema educativo está hecho para eso, les han convencido para tener un trabajo convencional de 8 horas al día y lo que buscan es la mayor estabilidad posible?
¿Por qué hay tantos? Por cierto, los que ya sois estudiantes, estoy en la página 241 del primer tomo de la saga La voz de tu alma. Insisto que son 11 porque muchos quedáis en el primero y os perdéis la información. Para si queréis leer conmigo. Perder el dinero, insisto. La gente se le ha convencido, atacando a ese miedo, y por eso hay tanta gente que se le educa, porque el sistema educativo está hecho para crear trabajadores y el sistema entero está hecho para crear gente obediente. Entonces se le asusta con la pérdida de dinero y por eso, por ejemplo, en países como España se hacen encuestas y la mayoría de jóvenes lo que buscan para su futuro laboral es ser funcionario. No porque les encante lo que vayan a ejercer como funcionarios, porque si tú tienes una vocación de policía, de bombero y tal, tú vas a ser ejerciendo eso. Y si eres capaz de establecer variabilidad, vas a ser la persona más feliz del mundo. Hasta que te topes de bruces con la realidad de que tienes poca libertad porque hay un sistema muy cerrado que muchas veces no te permite ni ejercer de tu verdadera vocación. Y eso tengo muchos amigos policías y bomberos que me lo explican continuamente. Pero ese es otro tema. La cuestión es cuando tú buscas ser funcionario o trabajar para el Estado porque lo que buscas es la estabilidad, no tu vocación. Ahí es cuando empieza el verdadero problema, porque ahí es donde están la mayoría de las personas en este planeta. No solo como funcionarios, sino como trabajadores de una empresa. ¿Por qué? Porque tienen este miedo a perder el dinero. Vamos a seguir hablando con el siguiente. El siguiente miedo es el miedo a la enfermedad. ¿Qué decir del miedo a la enfermedad si lo estamos viendo hoy continuamente en la sociedad, ¿no? Para salvar a una persona que es susceptible de morir de una enfermedad, vas a matar a miles con la solución que estás vendiendo, ¿no? ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué hemos caído en todo lo que ocurre aquí mismo? Porque tenemos miedo a la enfermedad. Hace muchos años ya leí en unos informes que estadísticamente se sabe que más del 75% de la población mundial es hipocondríaca. Hipocondríaca es miedo a la enfermedad y miedo a cualquier cosa relacionada con la enfermedad, la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, hay una corriente que te hace ver la realidad médica y la realidad de las enfermedades totalmente distinta, pero no es la que interesa, a precisamente los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo siempre explico una cosa. Si yo me pusiera a ver los medios de comunicación, yo estaría asustado. Como no los veo, soy capaz de discernir, soy capaz de ver desde fuera y decir, pero ¿qué película me estáis contando? Pero si yo estuviera todos los días bombardeado con los medios de comunicación, por mucha postura que yo tuviera ahora, con el tiempo, sería cuestión de semanas o de meses, en que empezaría a cambiar la postura de cómo estoy viendo esta realidad y empezarían a meterme ese miedo en el cuerpo. Hace más de 15 años que no veo medios de comunicación, que no veo informativos. Más de 15 años. Mi vida se ha transformado gracias a eso, porque afecta a todo en la vida. Lo estoy contando continuamente, sabemos científicamente que las emociones afectan, lo que percibimos afecta a nuestro estado de ánimo, que el estado de ánimo es contagioso. Ahora tú imagínate, deprime a toda una sociedad mundial contándoles no sé qué sobre una enfermedad y todo eso se va a ir contagiando. O te aíslas del planeta o simplemente con que tengas que bajar al supermercado a comprar ya te vas a contagiar porque vas a ver el ambiente que hay. ¿Entiendes? Es tan fácil como eso. Entonces, siguiente miedo, el miedo al desamor. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? De muchas maneras. Uno, o no teniendo ningún tipo de compromiso por miedo a que te hagan daño, o dos, casándote con el primero o con la primera que te hace un poco de caso y agarrándole, casándote y teniendo hijos para tener una estabilidad. Entonces, ¿qué ocurren? Familias destruidas, familias amargadas. ¿Por qué? Porque se han casado y han contraído un matrimonio por miedo al desamor, por miedo a la soledad, por miedo a no tener todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que entendamos esto porque todos estos miedos están controlando nuestros comportamientos. Entonces, el propio miedo es el que controla el comportamiento. El director de la CNN que te hablaba antes, justamente, dice exactamente lo mismo. Entonces, es importante que lo entiendas, ¿vale? Importante que lo entiendas. Ahora, siguiente. El miedo a las críticas y rechazo. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por no ser criticado? El otro día le hicieron una entrevista en un programa de televisión aquí en España a Miguel Bosé.
que es de los pocos que ha tenido narices a decir públicamente y a jugarse todo a decir lo que piensa, ¿no? Que es su postura, pero parece como que está censurada, ¿no? Y él dijo, si yo tuviera miedo a lo que pensaría de mí la gente, nunca hubiera llegado a ser Miguel Bosé. Y es tal cual, esa es la mejor frase de toda la entrevista, y como les interesa hacer ruido con otras cosas, se han perdido la mejor frase, que es esa. O sea, si él hubiera tenido miedo a lo que pensarían de él, no sería el genio que es hoy en día dentro del mundo de la música. Vale, entonces, ¿cuántos miedos a críticas y a rechazos? Yo lo he podido vivir en mi propia carne. O sea, cuando lancé este primer tomo de la saga La voz de tu alma, todos mis amigos me criticaron. Todas las personas que yo tenía de mi entorno, yo sabéis que había sido deportista de élite, todos mis compañeros de natación, todos en petit comité, no en la cara, sino en petit comité, me criticaron. Algunos de ellos lo hicieron en la cara. Me dijeron que no estaban de acuerdo, que no sé qué. Recuerdo una amiga de mi madre, cuando lancé el primer libro, estaba tomando algo con unos amigos ahí en un café y me decía, a mí no me gusta lo que haces, que pareces una secta, no sé qué y tal. Y esa amiga era una alcohólica, o sea, alcoholizada, pero lo más grande en su vida. Fumaba, no sé si 4 o 5 paquetes de tabaco al día. Pues eso, trabajando para una empresa por su sueldecillo, pero no porque le gustase. Y se pasaba los fines de semana pues yendo de bar en bar, fumando, bebiendo y poco más, ¿no? Y me estaba diciendo que no le gustaba lo que yo hacía. Y yo, que era mucho más joven, le dije, a mí tampoco me gusta la gente drogadicta, que bebe, que fuma como un carretero, que no tiene aspiraciones en la vida, y eso es lo que eres tú. Y yo no te lo digo, ¿no? Te lo acabo de decir ahora porque te acabas de meter conmigo. No debería haberlo hecho, porque luego aprendí que no vale la pena. Pero es curioso que la gente que más critica es la que más debería callar, ¿no? Y tenemos miedo a las críticas y al rechazo. Y al final, ¿de quién tienes miedo que te esté rechazando o que te esté criticando? ¿De quién tienes miedo? O sea, ¿quién son las personas que están controlando tu vida porque tengas miedo a todo eso? ¿Quién son? O sea, ¿qué tipo de gente es? ¿Entendéis? Entonces, bueno, el siguiente miedo es el miedo a la vejez. Tenemos miedo a envejecer. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente por el miedo a la vejez? Porque la vejez está vinculada en nuestra mente a la pobreza, a la soledad. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de envejecer dignamente, envejecemos indignamente. ¿Y cómo se envejece indignamente? Pues por eso tiene tanto éxito la cirugía estética, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque no sabemos envejecer dignamente. ¿Por qué no sabemos envejecer dignamente? Porque tenemos miedo al final de nuestras vidas. Tenemos miedo a cómo va a acabar nuestras vidas. ¿Y por qué tenemos miedo a cómo va a acabar nuestras vidas? Porque no estamos viviendo una vida digna. Estamos siendo manipulados por el resto de los miedos. Por el miedo a perder el dinero. Entonces creamos una estabilidad falsa en algo que no nos gusta y no nos apasiona. Tenemos miedo a la enfermedad, con lo cual nos pasamos la vida protegiéndonos, medicándonos. Tengo una teoría muy fuerte y la siento muy dentro que es así con respecto a los medicamentos, ¿no? Una de las cosas que más protege el cuerpo es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del medio interno, ¿no? Cuando la gente no muere de una enfermedad, muere porque la enfermedad le provoca un desequilibrio de la homeostasis. Esa es la verdadera causa de muerte de toda la gente. Cuando se produce una causa del desequilibrio de homeostasis es cuando se produce la muerte, se empieza a estropear una parte del cuerpo y se van estropeando todas. Cuando tú estás medicando sistemáticamente a algo o a alguien, la gente que se medica sistemáticamente vive muchos menos años. No hay estadísticas porque no interesan. Pero si tú puedes estudiar la vida de tus familiares más cercanos, verás que aquellos que se medican regularmente terminan teniendo unas vidas más cortas. Esto es así. Ahora, ¿por qué? La razón es muy sencilla. Porque rompes la homeostasis. Con la medicación rompes la homeostasis. Entonces le estás enseñando al cuerpo que aquello que haría naturalmente en un proceso más lento y probablemente más doloroso, pero más seguro, porque a la larga lo que hará es que para evitar ese dolor el cuerpo reaccione, haga se equilibre y no vuelvas a sufrir de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que
no dejas que el cuerpo haga eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estás rompiendo la homeostasis, porque al medicar sistemáticamente estás rompiendo partes de los sistemas que hay dentro de tu cuerpo. Dicho de otra manera, hace muchos años se vendían unos yogures con unos bífidus activos, que lo que hacían era subir el sistema inmune. Unas cosas que el propio cuerpo humano produce naturalmente, pero que cuando tú lo tomas artificialmente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cuerpo humano deja de producirlos naturalmente. Y cuando deja de producirlos naturalmente y dejas de tomar ese yogur, lo que ocurre es que te enfermas mucho más rápidamente. Y así ocurre con todas las cosas que nos ocurren, que nos pasan. Debemos empezar a confiar mucho más en el propio cuerpo. No sé si tú crees en un Dios, en un creador, en lo que sea, pero lo que está claro es que lo que sea que haya creado la naturaleza es millones de veces más inteligente que el ser humano y nos ha creado perfectos. En la Biblia se dice a su imagen y semejanza, lo que significa que tu cuerpo tiene todo lo que necesita para poder sanar siempre y cuando le des las condiciones adecuadas. Las condiciones empiezan en la mente y terminan en el entorno. Si tú eres capaz, mente, emoción y entorno, si tú eres capaz de darle las condiciones adecuadas, el cuerpo naturalmente sanará y lo más importante, estarás creando las condiciones para que en el futuro no te vuelva a ocurrir eso. Pero si tú quitas el síntoma, el cuerpo humano no sabe cómo protegerse, no puede producir todo eso y paulatinamente y de una manera muy escalonada vas estropeando todas las partes del cuerpo y estropeando asimismo la homeostasis y ese es el origen de la enfermedad que lleva a la muerte. Y esa es mi teoría y no digo que sea verdad ni que sea mentira, pero si aprendes un poquito del cuerpo humano y aprendes un poquito de los principios que enseño, enseguida vas a llegar a conclusiones similares. Ahora, como tenemos miedo a la enfermedad, pues hacemos todas esas cosas. Como tenemos miedo al desamor, nos casamos o nos juntamos con las personas inadecuadas o no nos juntamos con nadie por miedo a que nos hagan daño y vamos pasando de flor en flor y acabamos en la soledad o peor aún, acabamos con la persona equivocada al lado. Y tenemos miedo a las críticas y al rechazo y por eso no emprendemos en nuestros verdaderos propósitos y todo eso unido es lo que hace que tengamos miedo a la vejez. Y el siguiente miedo es el miedo al fracaso. Tenemos miedo al fracaso, precisamente por las críticas, por no conseguirlo, por llegar al final de nuestras vidas y no haber logrado nuestros sueños. Entonces, por ese miedo al fracaso, dejamos de emprender en nuestros sueños, dejamos de esforzarnos, dejamos de hacer lo que sea necesario. Es muy fácil. Lo puedes entender. No fallan los principios, fallan las personas. Pero si eres capaz de aprender los principios, entonces te volverás mucho más sabio en tu vida, mucho más sabio en tu cuerpo y mucho más sabio en tus acciones para poder predecir desde el principio cuál es el final que esperas tener en tu vida. Creo que tenemos miedo a lo desconocido, pero ¿por qué en lugar de esperar un final insólito, por qué no nos dedicamos desde ya a crear ese final? Una de las cosas que enseño, no en el primer tomo de la saga La voz de tu alma, pero cuando ya vas acabando, cuando ya vas llegando al final, enseño el orden de prioridades y enseño a cómo crear un poco esa parte y también en mi entrenamiento del propósito de vida, que si no estáis entrenándoos conmigo en la mentoría del propósito, que no es el libro de la saga, sino un entrenamiento aparte, os recomiendo que lo hagáis porque es uno de mis mejores programas y donde todo el mundo debería empezar. Ahora, una de las cosas que explico es, ¿por qué no, en lugar de ese miedo a la vejez, ese miedo a la enfermedad, ese miedo a no ser correspondido, ese miedo, ¿por qué no dejamos de vivir y actuar y tomar decisiones en base a ese miedo? ¿Y por qué no nos planificamos para tener un final de nuestras vidas apoteósico y espectacular? La mayoría de la gente, ¿cómo acaban? Manifestando todos sus miedos en el final de sus vidas. ¿Por qué? Porque el miedo y la fe es creadora. Es exactamente lo mismo. El miedo y la fe es el mismo pensamiento con la misma alta intensidad emocional, solo que el miedo en negativo y la fe en positivo. Es la expectativa de la negatividad en el futuro, es el miedo. La expectativa de la positividad en el futuro es la fe. Entonces, ¿cómo acaban la mayoría de las personas? Manifestando sus miedos. ¿Cómo acaban a nivel económico ese miedo a la pobreza? Acaban todos mal. Acaban todos cobrando una paga del Estado que no les llega para nada. ¿Cómo acaban con ese miedo al desamor? Acaban siendo los viejecitos abandonados en residencias porque sus familias pasan de ellos, el abuelo y la abuela se convierten en un estorbo para la familia, para la economía de la familia. Acaban todos enfermos literalmente, o sea,
No toda la vejez tiene la misma calidad de vida y la mayoría de la gente en su vejez tiene muy mala calidad de vida, simplemente porque no ha tomado conciencia. Son como la amiga esta de mi madre que estaba todo el día fumando y todo el día bebiendo y todo el día, pero eso sí, yo estaba en una secta y no le gustaba lo que yo hacía, pero lo que yo hacía sí estaba bien. No, tienes que cuidarte, tienes que hacerte responsable de tu vida. Si tú empiezas a tomar conciencia hoy de cómo quieres tener tu vejez, de cómo quieres llegar a tu vejez, y evidentemente nadie te va a garantizar que vayas a llegar a una vejez, porque yo, otra de las cosas que tengo mi teoría y que he podido sentir es que el día de la muerte está fijado para cada persona. O sea, que por mucho que desees, no hay garantía de que vayas a vivir X años, porque el día en que tú te vas a partir, igual que está fijado el día que llegas, está fijado el día que te vas. Y eso no se puede cambiar. Pero la calidad de vida que vas a tener hasta ese día, eso sí va a marcar la diferencia. Y vamos a poner que vas a vivir 100 años. No es lo mismo vivir desde los 70 hasta los 100 en un estado lamentable que vivir esos 30 años en un estado de vejez buena. Yo tengo 37 años ahora. Fíjate que me ha costado hasta decir la edad que tengo porque no me identifico para nada con la edad. Porque identificarte con la edad significa entrar en un sistema de creencias propio de la edad que hace que te envejezcas de verdad. Pero si yo ahora tengo 37 años y te he puesto el ejemplo, si desde los 70 hasta los 100 años son 30 años, es como una vida mía casi, si tengo 30 y pico de años. Entonces es como casi una vida. Y una vida de los 70 a los 100 estando hecho un desastre en todos los sentidos económicamente porque te jubilaste hace 5 años y ganas poquísimo. No tienes un propósito, entonces estás conformado con la mentira de la sociedad y estás ganando poquísimo y no tienes ni para sobrevivir. Luego, una familia que creaste por ese miedo al desamor y ese miedo a la soledad y que evidentemente lo que mal empieza, mal acaba. Te juntaste con la persona equivocada, tuviste hijos por miedo a estar solo en el futuro y todos tus miedos se manifestaron. Ahora tienes unos hijos que pasan de ti y una pareja que lleva pasando de ti años y que convivís juntos por una cuestión económica y tirar para adelante, pero no porque os améis de verdad. ¿Veis cómo todos los miedos se van manifestando al revés? Entonces, ahí al final. Entonces, lo más importante yo creo es no tomar decisiones basándote en el miedo, sino tomando decisiones basándote en cómo quieres que sea tu vida, no en el miedo de cómo quieres que no sea, sino en la fe de cómo quieres que sea. Y si a eso lo unes la creencia de la imparabilidad, que es la mentalidad de que si tú haces tu parte, el universo hará su parte, y que no hay nada que no puedas lograr en la vida si realmente vas a por ello y no te rindes y en ningún momento abandonas esa visión y ese sueño y sigues tomando acción masiva hasta lograr a eso, no hay nada que no puedas lograr. Y aun cuando llegue el final de tu vida, que ya te he dicho que está marcado, y no lo hayas logrado, como mínimo, habrás estado tan entusiasmado por lograr ahí que habrás pasado una vida feliz y realizada. Pero estar esperando por miedo a que no ocurran ciertas cosas es vivir una vida amargada. Y aunque vivas 100 años, vivirás una vida de limitación, porque la limitación empieza en la mente. Así que bueno, nada, vamos a dejarlo aquí. Todo esto, espero haberte inspirado con todo esto. Si quieres aprender más de todo esto, entonces te espero en la saga de La voz de tu alma, ¿vale? Son 11 tomos, este solo es el primer tomo, pero como te decía, son 11 tomos que son estos de aquí. Y los tenéis en mi página web, ¿vale? Vas a recibir un paquete con los 11 tomos. Es una inversión para toda la vida, pero te digo, si aprendes a pensar así, tú y toda tu familia acabaréis pensando, acabaréis conociendo los principios universales. Todo eso que te acabo de explicar simplemente es una parte muy pequeña de toda la sabiduría ancestral y la tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años, pero toda esta sabiduría se ha hecho a través de observar la naturaleza. Por eso el principio del mentalismo. El principio del mentalismo es la capacidad de pensar correctamente, pero para eso debes entender cómo funciona. Y eso es lo que te explico en la saga de La voz de tu alma. Te voy a dejar por aquí abajo el enlace para que vayas a la página web, enviamos a todas partes del planeta, así que si tomas hoy la decisión, en unos pocos días podrás volverte un estudiante de la saga La voz de tu alma y empezarás a leer el primer tomo, que es por donde empieza todo el mundo, y poco a poco te irás sumergiendo en estos principios y esta filosofía de vida de las almas imparables. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si estás viendo esto desde el YouTube, suscríbete si no has hecho todavía. Y desde Facebook o Instagram lo mismo, dale a seguir aquí arriba o dale a seguir aquí abajo y activa las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos
para seguir inspirándote y seguir ayudándote para que entiendas el principio del mentalismo, que es el principio de los principios. Se ha hablado de ley de atracción, ley de asunción, vibración, todo eso es el principio del mentalismo. Así que bueno, gracias de todo corazón, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy, que pases un día espectacular, chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo